Bueno, bueno. Entonces, les estaba agradeciendo y diciendo que ustedes como colectivo y como movimiento de maestros crítico independientes son un referente para el resto de América Latina. Y entonces, a solicitud eh, de ustedes, lo que yo quiero compartir con ustedes es una reflexión precisamente sobre educación popular y construcción de comunidad. No sé si están viendo la diapositiva. Sí, estamos visualizándolo, maestro. Adelante. Bueno, solo que quedó no en la primera, sino ya estoy tratando de correrla hacia atrás. Eh, Quedó en la última, quedó en lo que iba a ser el final. Bueno, bueno, ya la estoy viendo. Sí, entonces, les decía, pues la idea es compartir esta reflexión sobre qué he llamado producción de comunidades de la educación popular, y comenzaba precisamente insistiendo en algo que para ustedes ya es común, pero no sobra recordar, y es afirmarnos en que la educación popular es una concepción pedagógica y una práctica educativa que surge en América Latina como una crítica y alternativa a la educación capitalista, es decir, ese sentido político que caracteriza la educación popular, no como una propuesta didáctica o metodológica que ve la gente y dice, ay, sí, educación popular, las dinámicas, el trabajo en grupo, no, es una concepción alternativa a la educación, pues ustedes saben, desde Simón Rodríguez, pasando por Freire hasta nosotros, pues si nos anima la educación popular es precisamente porque estamos en contravía de la que nos ha impuesto, diríamos, el sistema, ¿no? En la actualidad, diríamos, la educación popular ya es toda una corriente pedagógica y todo un movimiento de educadores a nivel de América Latina. Somos miles, diríamos, los educadores que nos identificamos con esta perspectiva. Y también ahí yo afirmo este otro elemento, y es que la educación popular cobra sentido y vida es en y desde los movimientos y las organizaciones sociales, las organizaciones sindicales. Es decir, no es una cuestión como decir escolar aparte de la vida y de los movimientos sociales, sino vinculados a ellos. Y también precisamente quería afirmar que si bien es cierto, a lo largo de su existencia, pues ha tenido cambios, énfasis en cada contexto o en cada temática se adecua, sin embargo, comparte una serie de principios y criterios que son los que quiero compartir brevemente, que los resumo en estos 5 grandes elementos. Y todos tienen que ver de alguna manera con esto de la producción de comunidad, pero que señalo así rápidamente. Entonces, un primer rasgo de la educación popular es ese posicionamiento crítico, y decimos indignado, así como lo que acabamos de ver de los compañeros de Ayotzinapa, nos da rabia, nos da coraje, estas injusticias, estas opresiones del sistema capitalista, y sabemos precisamente que la educación ha contribuido mucho a reproducir ese orden de dominación, pero a su vez estamos convencidos que desde la educación también podemos construir las bases, los sentidos, las prácticas, las relaciones que también construyen otros modos de ver y hacer sociedad. Por eso el segundo rasgo que aparece ahí a la derecha de ustedes dice, la educación popular también le apuesta a opciones éticas y políticas emancipadoras. Es decir, en cada momento, al igual que las organizaciones populares, nos identificamos y reelaboramos y contribuimos a estos horizontes políticos de otra sociedad. Es decir, no basta con quejarnos o resistir o cuestionar las políticas, el modelo dominante, sino que desde nuestras prácticas y acciones también vamos construyendo otros sentidos, otros modos de vida colectiva, otros proyectos en común. Pero también, diríamos, y es lo que toca allí muy ya propiamente lo comunitario, un elemento clave de la educación popular es que busca construir los sujetos de esa transformación. O sea, creemos que solamente la construcción de otra sociedad basada en otros valores, en otros principios, diríamos, socialistas, democráticos, alternativos, solamente es obra de el propio pueblo, por eso es la idea de educación popular, desde Simón Rodríguez. Es decir, Simón Rodríguez decía, yo llamo educación popular lo que hago porque quiero construir un pueblo que va a ser, diríamos, la transformación. Entonces, nosotros, y eso vale la pena decirlo porque hay coyunturas políticas que a veces nos distraen, y es, claro, nosotros podemos identificarnos en alguna coyuntura con un proyecto político gubernamental que puede ser progresista en relación a los otros, pero creemos es que es desde los propios procesos
y organizaciones y movimientos sociales los que garantizan esa transformación. Y por eso es que en educación popular se busca precisamente ser coherente en las metodologías, en las prácticas con estas cosas que hemos dicho, y en últimas busca, decíamos aquí finalmente, formar, diríamos, unos sujetos, unas subjetividades, unos modos de conciencia, de pensamiento coherentes con eso. Y entonces ya con respecto a lo que nos interesa, ¿qué decimos? Decimos, uno de los fines de la educación popular, no el único, es el de construir comunidad. ¿Por qué? No como por un capricho o por un gusto ahí así, no más, sino porque estamos convencidos precisamente que parte de la dominación capitalista no solamente se expresa en las estructuras, en los modelos de acumulación, en las grandes relaciones de explotación, sino que también se afianza destruyendo comunidad, se afianza promoviendo unos valores, unos vínculos de carácter individualista, egoísta, competitivo, es decir, reproduciendo en cada uno de nosotros y en nuestros niños, en nuestras niñas, unos valores que van en contra de la comunidad, porque precisamente la comunidad y lo comunitario es un obstáculo a la acumulación, es un obstáculo a la dominación. Entonces, por eso, desde la educación popular buscamos formar sujetos tanto individuales como colectivos, donde precisamente se promuevan estos sentidos, estos valores, estos vínculos opuestos y alternativos a los que impone el sistema. Y uno de sus principales propósitos, decía, es formar comunidad y sujetos comunitarios. Pero eso implica una reflexión sobre cómo entender comunidad. Entonces, en primer lugar, yo digo, por lo menos tenemos que tener claro que comunidad no es algo que ya existe por el solo hecho de que una población comparta un territorio. Porque hay veces, ven los libros, en los manuales sobre comunidad, desarrollo comunitario, ya dicen esto es comunitario porque sí, en esta colonia o en estas aldea campesina ya los que viven ahí son comunidad. Entonces yo digo, miren, la comunidad hay que construirla permanentemente teniendo en cuenta, podríamos decir, valiosas ideas que hemos aprendido de analizar y comprender las luchas sociales hoy que construyen la comunidad y construyen lo común. Esto que voy a compartir está expresado en detalle en un librito que llamamos El retorno a la comunidad, que se puede conseguir también por internet. Entonces aquí lo que hago es un ultra recontra resumen, pero es precisamente la idea de que la comunidad no es solamente la población reunida, sino lo que hace que algo sea comunidad, que un grupo humano sea comunidad, un proyecto sea comunitario, es que precisamente se basa y construye sentidos, vínculos basados en valores, costumbres, sentimientos de reciprocidad, de mutualidad, de compromiso, de solidaridad. O sea, no cualquier grupo es comunidad. Hay comunidad allí donde hay, diríamos, donación, intercambio, reciprocidad, apoyo mutuo. Pero también entendemos como comunidad, como producir comunidad, esta defensa permanente y fortalecimiento de modos de vida comunitaria. Es decir, nosotros en América Latina tenemos una valiosa herencia de nuestros pueblos ancestrales, de nuestros pueblos indígenas, que precisamente han sabido conservar buena parte de las prácticas, de las costumbres de vida comunitaria que de las cuales tenemos que aprender y de las cuales debemos promover, no solamente allí donde estemos trabajando con poblaciones indígenas, sino en todo lado. Pero también hablamos de unas comunidades que llamamos intencionales. Están estas comunidades, diríamos, tradicionales, comunidades de memoria, pero también algo que hemos aprendido es que en la dinámica de las luchas y los movimientos sociales también podemos construir comunidad desde los movimientos, desde los procesos organizativos en torno a la defensa de común. Es decir, los valores solidarios también las construye un sindicalismo democrático, los valores de ayuda mutua lo construyen también los movimientos populares, los movimientos, entonces ese referente es clave. Pero también podríamos decir, lo comunitario se nutre no solamente, como decir, de esto ancestral, de nuestras luchas, sino también de la existencia y la promoción de otros modos, diríamos, de estar juntos, donde precisamente, y es donde lo escolar puede también ser muy clave, porque no es comunidad, tampoco hay que asociarlo a que todos los que formamos parte de un sentido, de un vínculo comunitario, seamos iguales. Hoy cada vez más somos como conscientes de lo que nos une y también lo que nos diferencia, lo que nos iguala y lo que nos diferencia. Entonces también, diríamos, al interior de un
colectivo estudiantil, de un proyecto, de un equipo de profesores, de un movimiento, pueden haber diferencias, pero esas diferencias no, diríamos, limitan la posibilidad de construir comunidad. Igualmente, por eso está ese referente, diríamos, ético y político, de que también hacer comunidad es participar de las luchas de los movimientos que tienden a defender y a construir lo común. Es decir, cuando nos juntamos los maestros, los ambientalistas, los defensores de derechos humanos en proyectos comunes que defienden también lo común. Y finalmente, que es algo lo que es mi propuesta, uno de los orígenes etimológicos de la palabra comunidad precisamente es lo instituyente, lo creador, es decir, la comunidad, por eso hay que entenderla como algo que debe producirse permanentemente, estar creando permanentemente estos vínculos, estos sentidos, porque eso le da su poder, diríamos, instituyente, en la medida en que uno también ve un sindicalismo, un sindicato se puede burocratizar, una organización social comunitaria también se puede cooptar por el corporativismo, por el clientelismo. Entonces, este sentido de lo comunitario está, como decir, permanentemente diciéndonos, ojo, hay que estar alerta a esa construcción. Y ya, finalmente, bueno, en un contexto escolar, ¿qué podemos hacer? Diríamos, claro, esto daría para un taller de un día trabajando en cosas prácticas, pero diríamos, algo que voy a compartir con ustedes es lo que ustedes ya en la práctica hacen con las escuelas integrales, y es cómo desde lo comunitario se puede, ¿no? Ustedes sí están viendo así ya, desde la escuela podemos eso también contribuir a la formación de lo comunitario, como es el caso, decíamos, de sus escuelas integrales, generando proyectos, planes, currículos que precisamente visibilizan, promueven, afianzan esos valores comunitarios como algo intencional. Pero también, así como en la pedagogía crítica se habla del currículo oculto, pues tal vez la manera mejor de construir comunidades en la vida cotidiana permanente de la escuela, en las dinámicas, en los procesos, en las metodologías, en los elementos celebrativos, en las ritualidades, en la construcción, diríamos, de narrativas, de elementos simbólicos, así como lo decía ahorita la presentación, con todos los avances de la neurolingüística. Entonces, mire, todo esto nos construye comunidad, porque en últimas, lo que nos hizo humanos en la larga historia de la evolución fue precisamente esa posibilidad de comunicarnos, de construir lenguajes, símbolos, actuar en común. Por eso diríamos, el capitalismo es inhumano porque nos quiere quitar una de las cosas que tenemos, y es este elemento de lo comunitario. Y obviamente, lo que ustedes también nos están enseñando a todos los demás organizaciones y movimientos de América Latina, pues se construye comunidad también en la lucha, ¿sí? Se construye comunidad en la movilización, en la organización. Y finalmente, aquí acogemos la idea de un pedagogo crítico que dice, miren, los profesores de una escuela, de una institución educativa, también pueden constituirse en comunidades críticas en la medida en que vuelven objeto de reflexión, de conversación permanente, todo este proceso de construcción de comunidad. Es decir, en las dinámicas comunitarias hay algo, diríamos, de espontáneo de los procesos comunitarios, pero también hay, como trabajo educativo, intencionalidad y, en tercer lugar, posibilidad de reflexividad, precisamente para ir diciendo, bueno, en qué medida lo que estamos haciendo está contribuyendo o no a hacer comunidad. Miren, tal actitud, tal dinámica, tal ejercicio que hicimos, de pronto va en contra de estos valores y procesos comunitarios. Entonces, esto era lo que quería compartir, más para invitarlos a que, si ustedes se meten ahí en internet, hemos desarrollado estas reflexiones ya en extenso, pues en otros textos, pero precisamente tanto porque hay otros compañeros que van a hablar, y en el caso mío ahorita me va a tocar solo escucharlos porque me toca comenzar a dar una clase a las 11, entonces pongo en un computador el foro, seguimos, y en el otro me toca ir dando la clase. Entonces, muchas gracias, compañeras, compañeros. Esto era lo que quería compartir con ustedes.